Esta sección es patrocinada por Díaz Gómez Abogados, tu solución legal. Bueno, ya estamos de regreso para esta parte final del programa, para la consultoría legal. Gracias a todos ustedes por seguir con nosotros. Gracias también a todos los que nos hicieron llegar durante esta semana pasada, precisamente algunas de las preguntas que retomamos en esta ocasión. Para los que no conocen todavía nuestras formas, nuestros métodos de contacto, les recuerdo que tenemos como principal de ellas nuestra página de Facebook, nuestra fanpage. Usted nos puede encontrar en Facebook por el nombre del programa Opinión Legal. Muy sencillo, aparece ahí en Facebook. Nuestra página, nos puede usted encontrar, nos visita, se impone de nuestro contenido. Usted nos puede enviar un mensaje público o privado a través de Facebook y con mucho gusto intentamos a la primera oportunidad retomar su pregunta. Recuerden temas sobre todo que tienen que ver con derecho civil, mercantil, familiar, por supuesto. Ahí en nuestra página va a poder encontrar también contenido no solamente de lo que se hace aquí los martes en el programa, sino de lo que se hace acá desde casa, desde el equipo de Uniradio Noticias, temas que tienen que ver con justicia, con derecho, con legalidad, con políticas públicas, con participación ciudadana, todos estos temas que nosotros vemos, analizamos aquí en el programa y que nos interesa que usted conozca oportunamente. También contenido muy importante que se trabaja desde Infobaja, el periódico que es copatrocinador y colaborador de nosotros también aquí en el programa, pues también contenido muy importante de Infobaja que compartimos con ustedes ahí en nuestra fanpage. Les recuerdo también que tenemos nuestro canal de YouTube para quienes usan esta otra red social. Ahí podrán encontrar mucho contenido también de las distintas mesas de análisis, las entrevistas, estas partes finales del programa que tienen que ver con consultoría legal en temas completamente atemporales que usted puede recuperar mañana o pasado. Si encuentra algún tema de su interés, algo que necesite conocer, alguna duda legal, pues ahí la puede usted retomar. Si algún programa se le pasó, ahí lo puede usted retomar en el canal de YouTube. Todos nuestros contenidos ahí están desde que arrancamos al aire transmisión. Bueno, y ahora sí vamos a empezar de lleno con las preguntas de esta noche. Tenemos en primer lugar a Raúl que nos dice: hace años compré una casa de palabra, ¿cómo puedo obtener ahora un título? Raúl, gracias por comunicarte con nosotros, gracias por tu pregunta. Pues tienes dos opciones. La primera sería buscar la posibilidad de concretar una escritura pública con la persona que te la vendió, si la propiedad efectivamente está a nombre de esa persona, si estaba regularizada a su nombre y simplemente el trato lo hicieron de palabra porque en ese momento se les facilitó y no continuaron con los trámites pertinentes, pero esto fuera posible todavía, pues estarían en tiempo de acercarse a una notaría y formalizar lo que llevaron a cabo años atrás, pero de palabra. Es importante que esa persona que te vendió el inmueble sea en realidad el propietario que aparece en el registro público como el titular del bien, porque si no es así, entonces no cabría esa posibilidad. Además, obviamente, es necesario que esté localizable, que esté vigente, que tenga la voluntad de participar en ir a hacer esa escritura y que se presente a firmar. Cada uno de ustedes tendrán que hacer el pago de impuestos correspondientes, etcétera. Pero es probable que exista esa posibilidad, no obstante que hayan pasado muchos años. En caso contrario, tú pudieras demandar la elevación a escritura pública o el otorgamiento de escritura pública de esta persona, si aunque todavía existe, si aunque efectivamente está su nombre en la propiedad, no quisiera hacerlo. Entonces tú se lo puedes exigir a través de una demanda y seguramente si logras demostrar tu punto, pudieras obtener que un juez lo condene a otorgar la escritura y que si aún así no lo quiere hacer, el mismo juez la ordene a una notaría en rebeldía de la parte contraria. Entonces, se puede, pero esa sería, pues digamos, una de las formas a través de las cuales pudieras hacerlo. Otra sería un juicio de prescripción. Si no estás en los supuestos que te platicaba, entonces probablemente necesites entablar una regularización a través de un juicio especialmente diseñado para eso. Es casi como un juicio en donde todos los demás casos, que no son muy viables, acomodan, siempre y cuando se cuente con algunas características especiales. ¿Cuáles, Raúl? Que tengas tú la propiedad de ese inmueble cuando menos desde hace 5 años o más en posesión
y que tu posesión además sea con ciertas características, que sea pública, pacífica, continua, de buena fe y por supuesto en carácter de propietario. Si tú tienes más de 5 años de tener esa propiedad con esas características en posesión, puedes obtener un título de propiedad a través de un juez. Tienes que contratar abogados, representación profesional para que te ayuden, pero sin duda, si lo pruebas, podrás obtenerlo de esa otra forma. Gracias, Raúl, por tu pregunta. Tenemos también a Lourdes que nos dice, ¿la pensión alimenticia puede darse en especie? Lourdes, no, la pensión alimenticia no debe darse en especie. Puede, porque seguramente mucha gente así lo hace y así funciona en la vida cotidiana, pero en realidad por ley debe de darse en liquidez. Los códigos civiles o códigos de familia de nuestro país son muy claros en ese aspecto. Debe de otorgarse una pensión bastante suficiente en liquidez, en numerario, que alcance para subsistir al acreedor que la puede estar exigiendo en un momento dado. Y esa pensión alimenticia debe de comprender una cantidad o un porcentaje suficiente para abarcar temas como el de efectivamente los alimentos, es decir, la comida, pero también techo, también estudios, también servicios de salud, estas cuestiones básicas que se necesitan para subsistir. Entonces, no es viable otorgar simplemente en especie una pensión alimenticia porque así se considera justo. Hay muchos deudores alimentarios que no quieren dar dinero, por ejemplo, a una expareja, porque piensan que no lo van a invertir en los hijos, que se lo gasten en alguna otra cosa, lo cual de hecho en muchas ocasiones sucede, pero no por eso podemos dejar de cumplir con lo que la ley nos marca, no porque no nos sintamos cómodos, no porque no estemos cómodos con eso, no por el hecho de que pensemos que la pensión o el dinero se puede desviar, podemos usar eso como pretexto para dar o no dar en especie o no dar o dar lo que nosotros creemos justo. Esto es algo que debe ser fijado por un juez y es algo que además debe de ser pasado por la vista del DIF y del Ministerio Público. Entonces, es importante que lo sepas, Lourdes, tanto tú como el auditorio, para que en su momento esto pueda ayudar a contribuir también un poco de cultura legal. En muchas ocasiones hay más conflictos en estos temas porque no se conocen en realidad de fondo los mismos temas, ¿no? Gracias, Lourdes, por tu pregunta. Tenemos también a Lalo que nos dice esta noche, ¿quién debe pagar los peritajes de un juicio? Lalo, gracias por preguntarnos, gracias por comunicarte con nosotros. Deben de ser cubiertos de primera mano por quien los está promoviendo. Si yo necesito en un juicio probar algo y para ello necesito un perito, un experto en determinada materia, yo tengo que pagarle a ese perito porque yo lo necesito para probar mi punto. Si eventualmente al desenlace del juicio yo gano, la parte contraria debe de ser condenada a pagar gastos y costas. Quien pierde un juicio, por lo general, paga los gastos y costas de la parte que gana, hablando de juicios civiles o hablando de juicios mercantiles, por ejemplo. Entonces, de primera mano es la parte interesada, quien necesita la prueba. Pero después es probable que esto se recupere, tanto los gastos que se tengan en peritos como los gastos que se tengan incluso en representación profesional, lo que te gastes en tu abogado o en tu abogada, si tú ganas eventualmente te debería de ser resarcido. En muchas ocasiones se logra la condena, ya no se puede lograr en realidad el dinero, porque tal vez la parte contraria no tenga propiedades incluso para hacer una ejecución forzosa, ya surgen otras cuestiones, otras problemáticas, pero normalmente así sucede. No podemos exigir que la parte contraria de entrada nos pague una prueba, nos pague un peritaje o que el juez lo cubra, el juzgado. Esto no sucede así. Y solamente en casos muy extraordinarios y en ciertas áreas, los juzgados gastan de su bolsa para hacer efectivo algún derecho que nosotros tenemos y que tal vez no podemos cubrir, pero tiene que estar justificado y tiene que estar demostrado que no tenemos solvencia económica para echarlo adelante. Lalo, gracias por preguntarnos también. Y bueno, por último tenemos a Rocío. Rocío nos dice esta noche, me están amenazando de un banco con desalojarme por una deuda. ¿Lo pueden hacer? Rocío, gracias por preguntarnos.
no lo pueden hacer por una simple amenaza telefónica, por ejemplo, Rocío, o por una comparecencia o algo por el estilo. La cobranza extrajudicial está lejos de tener efectos materiales, de tener efectos reales que tú puedas resentir. Esto normalmente se utiliza como una técnica de presión para hacer sentir a las personas, a los deudores, pues obviamente una urgencia de pago, una consecuencia muy inmediata, y entonces hacer que tú de alguna manera o de otra pues consigas el dinero para ir a pagar o ir a abonar o algo por el estilo, ¿no? Tratar de lograr su objetivo de una manera más sencilla que yendo a un juicio. Entonces estas son argumentos que se usan, pero son argumentos hasta cierto punto mentirosos, porque dan la sensación de que es algo que puede ocurrir ya o es algo que puede ocurrir de manera inminente o provocado solo por ellos, y no es así. Eventualmente sí pudieras tú ser desalojada, eventualmente sí pudieras tener consecuencias de esa naturaleza, pero después de que haya pasado un juicio en el cual tú hayas sido oída y vencida, en donde te hayan dado la oportunidad de defenderte, en donde te haya llegado una demanda, en donde tú hubieras podido contratar abogados, dar tu versión y profundizar en ese litigio. Después de haber perdido por todas las instancias legales, si la consecuencia es esa, si efectivamente tú tienes una deuda y no pagas, pues probablemente seas desalojada. Pero esto, así de inmediato, ipso facto, solamente porque te lo dicen por teléfono, no va a suceder, no puede suceder. Entonces, no tengas temor, por favor, asesórate con algún abogado que sea obviamente especialista en esta área y está preparada para cuando recibas una demanda, porque ahí sí es importante que la atiendas de inmediato, los tiempos son muy cortos, tienes normalmente un término de 5 días para contestar la demanda y hay que utilizarlos en muchas ocasiones todos para preparar una buena contestación, y de no hacerlo puedes perder muy rápido, como por default, por no presentarte a ese pleito, ¿no? Entonces ahí sí ten mucho cuidado, pero mientras no te preocupes tanto si solo es cobranza extrajudicial, no te dejes asustar pues. Bueno, ya nos tenemos que despedir y yo les quiero agradecer a todos el favor de su atención una vez más y les recuerdo 2 cosas rapidita que les digo cada martes. La primera es que si usted va a contratar abogados, se asegure de que lo son, asegúrese de que tienen cédula profesional, asegúrese además de que son abogados que tienen experiencia probada en el área que usted necesita, que no son abogados improvisados en esa área, que no hay responsabilidad en esa parte. Y también otra cosa muy importante es que la impartición de justicia en nuestro país no cuesta un solo peso, que nadie los sorprenda si les dice lo contrario. Nos vemos el próximo martes, porque recuerden que todos los días opinamos, todos, pero solamente los martes son de opinión legal. Gracias, buenas noches. Esta sección es patrocinada por Díaz Gómez Abogados, tu solución legal.